Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 109, correspondiente al día 30 de junio del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. Informamos que en las últimas 24 horas se han analizado las muestras de los 50 contactos estrechos del personal auxiliar del Centro Juan Pablo II que dieran resultado positivo a coronavirus la semana pasada. Del total de estas muestras, 46 han sido negativas a coronavirus y 4 han sido positivas. Se tratan de 4 mujeres de 18, 32, 39 y 75 años, miembros de la familia de un personal de maestranza que prestaba servicio en dicho centro. Todas ellas son asintomáticas y se encontraban aisladas hace 6 días en una habitación en el centro de alojamiento preventivo de la Escuela de Cadetes. Y luego de los resultados fueron derivadas al Hospital Interdistrital de Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. 2. Ante los resultados obtenidos de estas 4 mujeres, se dio rápido inicio a la investigación epidemiológica para la identificación de contactos estrechos de las mismas y la tarea de bloqueo. Fueron analizadas 3 personas como contactos estrechos en este contexto y los resultados de las mismas han sido negativo a coronavirus. Sin perjuicio de ello, estas personas deberán cumplir los 14 días de cuarentena obligatoria que corresponde a toda persona calificada como contacto estrecho. 3. Desde este Consejo destacamos la actitud de responsabilidad y solidaridad que tuvieron tanto la familia como cuyos resultados positivos se informaron hoy, así como la familia que fue analizada preventivamente como nuevo contacto estrecho, ya que ambas familias tuvieron la prudencia de aislarse en sus propios domicilios ante la primera noticia de caso positivo en su entorno. Esta conducta, sumada a la rápida detección y bloqueo de nuestra estrategia sanitaria, nos permiten afirmar que al día de hoy no se verifica circulación viral en el territorio provincial. 4. Asimismo, informamos que al momento no se reportan casos sospechosos en la provincia. 5. En razón a lo expuesto, la provincia de Formosa ha diagnosticado hasta la fecha 77 casos positivos a coronavirus con 19 altas médicas otorgadas. Se encuentran internados en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita un total de 58 pacientes, 48 varones y 10 mujeres. Todos se encuentran en buen estado general, evolucionando 50 de ellos sin síntomas. 6. Con los análisis de búsqueda activa y los relativos a la estrategia de control, contención y bloqueo, totalizan a la fecha 2.827 los test realizados en la provincia con una positividad del 2.72%. 7. En el día de ayer ingresaron 533 camiones de carga a la provincia. Fueron controladas 13.194 personas en la vía pública en el marco de la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia. Fueron judicializadas 209 personas por incumplir las restricciones de circulación. Se controlaron 8.321 vehículos y se secuestraron 35 de ellos.
A partir del control de circulación restringida por terminación de patente, se han secuestrado en el día de ayer 8 automóviles y 13 motocicletas. Asimismo, fueron notificadas 167 personas por no usar el barbijo en la vía pública. 8. Con respecto al brote de dengue, informamos que en la última semana fueron reportados tan solo 17 casos nuevos, totalizando la fecha 4.535 casos positivos. Este sostenido descenso de la curva de contagio nos indica que debemos perseverar en los trabajos de prevención y mitigación, a lo cual debe sumarse el compromiso de todos los vecinos en la eliminación cada 3 días de los recipientes que puedan contener agua que favorezcan la presencia del mosquito y la utilización sistemática de larvicidas en los reservorios de agua domésticos. 9. En el día de mañana, miércoles 1 de julio, se realizarán las tareas de fumigación espacial, control domiciliario y colocación del larvicida que fueron pospuestas por razones climáticas en los mismos barrios y localidades mencionadas en el día de ayer. 10. Con provincianos. Los hechos informados en el día de la fecha ponen en evidencia la importancia fundamental que tiene la actitud de prevención y responsabilidad en el seno de nuestras propias familias y círculos cercanos, así como de la rápida estrategia sanitaria de detección y bloqueo que estamos implementando ante cada caso positivo. Esto nos demuestra que debemos estar todos alertas, asumiendo que el cuidado de los 640.000 formoseños y formoseñas es una tarea colectiva y también una tarea individual. Con nuestra actitud responsable nos estamos cuidando a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a toda la comunidad. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 109 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Con relación a la información económica de interés general vinculada al COVID-19, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará mayor información al respecto. Doctor. Buenos días a todos y a todas. Queremos informar en el día de hoy de distintos programas y distintas medidas del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial que tienen referencia con la vida diaria de los formoseños. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación ha sacado un programa destinado a clubes de barrios e instituciones deportivas. Está destinado a la mejora de la infraestructura de los clubes de barrio y las instituciones deportivas. El objeto es financiación directa de mano de obra y compra de materiales. Va a alcanzar a 1.000 clubes en todo el país y el monto de este programa es de 500 millones de pesos. ¿Cómo pueden hacer los clubes para acceder a este programa? Lo vamos a ir informando. Las líneas de acción, entonces el objeto de este programa es la construcción de espacios deportivos en exterior, reformas de vestuarios, accesibilidad al club, seguridad, readecuación de sistema eléctrico, mejoras en cubierta, cocinas, pintura general u otros arreglos que podamos ir haciendo en las instituciones. Recordemos que como no se está en la práctica activa del deporte, es necesario también mantener la infraestructura de los clubes y por otro lado dar trabajo, dar mano de obra a aquellos que van a hacer estas tareas. Para la inscripción de los clubes tienen que ingresar en esta página del Ministerio de Turismo de la Nación. Allí tienen que identificar el club de barrio o las instituciones deportivas y completar el formulario que está señalado aquí en un recuadro verde y luego tendrán la respuesta del Ministerio respecto a la aceptación de lo solicitado por el club. El mismo Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación ha dictado una resolución
creó un fondo de auxilio para prestadores turísticos. El objeto de esto es brindar un sostén económico a prestadores y prestadoras del sector turístico que sus ingresos se vieron afectados por esta emergencia, que sean monotributistas sociales, monotributistas o autónomos, y el aporte no reembolsable es de 50.000 pesos que se lo pagan en 2 cuotas. ¿Cómo se ingresa? ¿Dónde realizar la solicitud? Bueno, hay que ingresar a la página nuevamente del mismo Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Allí dice Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos, que es un beneficio para prestadores y prestadoras de actividades turísticas complementarias. Otra información de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que guarda interés para muchos formoseños, es el plazo hasta el 31 de julio para tramitar el crédito a tasa cero. Esto es a cero tasa de interés, 150.000 pesos, en 3 desembolsos de 50.000 pesos cada uno, con 6 meses de gracia. Fíjense que en nuestra provincia ya se otorgaron 1.868 créditos a tasa cero por un monto de 212.678.074. La particularidad es que se lo tienen que depositar en una tarjeta de crédito. Si el beneficiario no tiene, el banco le va a otorgar una tarjeta, el banco que otorga el crédito. ¿Cómo ingresar? En la página de la AFIP, en la página oficial de la AFIP, ingresan, ahí dice nuevo plazo para la inscripción de monotributistas y autónomos para los créditos a tasa cero, donde hay un recuadro en rojo, ingresan, deben acceder con la clave fiscal única e intransferible y allí hay un par de pasos siguientes muy fáciles de completarlos. Con respecto a la IFE 2, el pago por sucursales del Banco de Formosa en el horario de 7 a 15 horas, hoy 30 de junio, la terminación de los DNI en 5 y la inicial del apellido de la letra A a la L. En las sucursales de Capital que se abona el beneficio son las 4 sucursales de siempre, la del Circuito 5, calle Canepa, Guniski, avenida Guniski, las Américas en la avenida Néstor Kirchner, la calle Mitre a pocos metros de España. Hoy los DNI terminados en 5, letras de la A a la L, van a cobrar en nuestra ciudad capital 1.983 beneficiarios. Aquí están nuestros beneficiarios del día de hoy, a las 7 de la mañana, que no llovía, a esa hora estaba nublado pero no había lluvia, quienes estaban ya aguardando en la vereda y también los que iban pasando ya para cobrar dentro de la sala de cobro del Banco de Formosa. IFE 2, en las sucursales del interior, hoy se abona también con la misma metodología, DNI en 5, apellidos de la A a la L, a una totalidad de 1.707 beneficiarios. Con respecto al programa que nosotros le llamamos Operativo Especial de Pago IFE en el interior de nuestra provincia, son las localidades que no tienen sucursales del Banco de Formosa, en lo que denominamos Corredor Este. Hoy se pagó en Palmasola y Nainec. De esta forma, Nainec llega a los 1.612 beneficiarios y se pagó 214 beneficiarios en Palmasola. Se inició el pago por Palmasola a primera hora, 6:45, ya están los beneficiarios aguardando, luego ya están ingresando los primeros. Fíjense, desinfectándose las manos con alcohol y también cada uno tiene ya la planilla que exige ANSES para que estos beneficiarios puedan tener de ahora en más una clave bancaria única, es decir, estén en una base de datos de un banco para ser beneficiarios a futuro de cualquier programa, puedan tener ya una existencia real en los bancos. En Laguna Nainec, que se hizo el pago luego de Palmasola, a las 10 de la mañana, un hermoso día de sol, ya están nuestros comprovincianos allí aguardando el inicio del pago por parte de los trabajadores y trabajadoras del Banco de Formosa. IFE 2
El operativo especial de pago en el corredor oeste, hoy Fortín Lugones, 359 beneficiarios. A primera hora ya estaban los beneficiarios, fíjense, manteniendo la distancia social correspondiente y ya ingresando los primeros en la subcomisaría de Fortín Cabo Primero Lugones. En lo que denominamos el corredor sur de este operativo especial de pago, hoy en la localidad de Misión Laicí, segundo día de pago, y se ha completado de esta forma 1.222 beneficiarios en Laicí. Mañana, 1 de julio, en la localidad de Tatané. Cooperativas. Continúa la ayuda económica individual, este programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Se están entregando las tarjetas magnéticas, DNI terminados en 4 y en 5, mañana 6 y 7. En nuestra ciudad, las tarjetas se entregan en el anexo del Banco Nación, en la calle Fontana 635, a partir de las 7 de la mañana. Aquí vemos ya 2 cooperativistas mostrando su tarjeta, los demás haciendo la cola respectiva a las 7:30 de la mañana. El cronograma de pagos de la Administración Pública Provincial comienza en el día de la fecha. Los agentes pasivos de la Administración, haberes más aguinaldo, DNI terminados en 0, 1 y 2. El día de mañana 3, 4 y 5, el jueves los terminados en 6 y 7 y concluimos el cronograma de pago a los agentes pasivos el viernes 3 de julio con el pago a los DNI terminados en 8 y 9. Este es un comunicado que reiteramos por su importancia de las asociaciones bancarias argentinas, de todas las asociaciones de banco, tanto los de provincia como bancos públicos y privados, que recomiendan el uso de canales electrónicos para realizar operaciones bancarias como home banking y aplicaciones móviles para transferencia, pagos, consultas de saldo, información sobre todo tipo de operaciones. Y también nos dicen que todos los comercios tienen la obligación de aceptar pagos con tarjetas de débito y aconsejan especialmente a los adultos mayores el uso de estos medios, evitando la asistencia en sucursales. ¿Por qué este consejo? No solamente por el hecho de evitar aglomeración de personas en los cajeros, sino también porque las temperaturas en gran parte del país ya son invernales y lo que menos tenemos que hacer es exigir a nuestros adultos mayores que vayan a hacer una cola a un cajero cuando con su tarjeta de débito pueden comprar en cualquier comercio y con una aplicación en el teléfono o con el home banking pueden realizar todo tipo de operaciones sin moverse de su casa. Usa siempre el barbijo, es una recomendación de esta niña que, bueno, el día domingo había aprovechado para salir con su bicicleta, con sus papis, y es también una recomendación del Consejo de la Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias, doctor. Para conocer la evolución de nuestros pacientes internados en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos dará mayores precisiones. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y todas. Bueno, quería comentarles que actualmente hay 58 pacientes que se encuentran cursando activamente la infección, ya que 19 fueron dados de alta, ya están curados en sus respectivos domicilios y ambiente. El resto de las personas están aún obviamente internados en el hospital interdistrital, de los cuales 50 de ellos están asintomáticos actualmente, están en muy buen estado general, sin ningún tipo de inconvenientes. Quedan los otros 8, de los cuales 7 son síntomas leves, ¿sí? Que tienen algunas molestias, como algún poco de dolor de cabeza, asociado a rinorrea o congestión nasal. Algunos han referido también un poco de tos, ¿sí? Todo esto síntomas relacionados con el coronavirus. El otro paciente que
aún está en cuidados intensivos, el paciente que habíamos comentado ayer, que si los estudios que se le habían hecho tenían una franca mejoría, podía pasar a sala general, pero la radiografía de tórax no mostró la mejoría que uno hubiese querido, por lo tanto se decidió aún dejarlo en terapia intensiva. Todos los demás parámetros, tanto clínicos como de laboratorio, sí tuvieron una mejoría, pero la radiografía de tórax quedó en duda, por lo tanto se lo expectó aún más, un día más de observación en la unidad de terapia. Si la evolución sigue como está hasta ahora, se va a ir viendo, ver si hoy o mañana se lo pasaría a sala general, pero todavía eso no está estipulado. Habrá que ver cómo evoluciona el paciente, pero clínicamente tuvo una mejoría, al igual que el laboratorio, así que eso es alentador. Lo único que nos demoró fue esa radiografía que no estaba como uno hubiese querido. Así que se verá viendo cómo evoluciona el transcurso del día. Gracias. Gracias a usted, doctor. Nos parece importante poder compartir con ustedes algunos aspectos relevantes de la prevención al coronavirus y en ese sentido nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, nos podrá ilustrar al respecto. Doctor. Buenos días. Efectivamente, ante estas situaciones tenemos que fortalecer nuestras medidas de prevención individuales, comunitarias, así que vamos a ir recordando y reiterando estas medidas de prevención. Recordemos que las medidas de prevención más efectivas siempre va a ser quedarse en la casa. El aislamiento en este caso, y estamos resaltando el compromiso y responsabilidad de estos familiares, de personas que habían dado y estaban en estudio, inclusive antes de saber el diagnóstico, y ya preventivamente se habían quedado en su domicilio, hace que estas situaciones se controlen más fácilmente y pongan en riesgo a menos personas. Así que la primera medida es el aislamiento voluntario, y en esto rescatamos justamente la responsabilidad de estas personas. La segunda medida más importante es el distanciamiento de mantener los 2 metros de distancia. La tercera medida más importante es tocarse menos la cara. Dijimos que se tocan hasta 40 veces por día una persona y eso siempre es el medio de ingreso del virus que pudiera estar en alguna superficie. Es tocarse la cara. Lógicamente, la siguiente medida es lavarse frecuentemente las manos. Si no se pueden mantener las distancias, y en eso sí está esta medida que hemos también recomendado primero y después de uso obligatorio, que son los barbijos. Y fíjense por qué. Si 2 personas se encuentran cara a cara, la transmisión de una persona que esté portando el virus es muy alta, muy alta. 2 personas y ninguna de las 2 está usando ni un mecanismo de barrera, como puede ser el uso del barbijo, la transmisión es muy alta. Esto es lo que ocurre generalmente en personas convivientes. Por eso, estas personas que tienen menos de 2 metros de distancia y que mantienen una duración de más de 15 minutos, son las más expuestas. Y por eso son justamente de las que investigamos, que son los contactos estrechos. Cuando en la casa habitualmente uno no usa barbijo. Entonces, aún en personas asintomáticas, que no tengan tos ni estornudos, igualmente al hablar, y si uno lo hace en voz muy alta, la posibilidad de transmisión es efectivamente así. Entonces, es la situación que se presenta justamente con los contactos estrechos. La segunda situación es la persona que no usa barbijo, la que tiene algún síntoma, sí usa barbijo la que no tiene síntomas y se protege, igualmente sigue siendo alta. Igualmente sigue siendo alta. Porque el barbijo, recordemos que principalmente el uso es para evitar la transmisión. Y ahí lo vemos en la siguiente exposición, donde la persona que tiene síntomas usa barbijo, pero la otra persona no usa barbijo. Igualmente existe la posibilidad de transmisión, aunque la persona asintomática tenga el barbijo puesto. Y esta es una recomendación que cuando estamos hablando de barbijo, hablamos de barbijos en general. Cuando una persona que tenga síntomas respiratorios ingresa a un establecimiento de salud y tiene síntomas, se le ofrece un barbijo quirúrgico, que tiene mayor seguridad que el barbijo casero, el barbijo
doméstico que recomendamos para el tránsito habitual en distintos lugares, fuera de la casa. Ahora, cuando las dos personas que se encuentran usan barbijo, la transmisión es muy baja. Es baja, ¿sí? Hay un bajo riesgo cuando todos usamos barbijo habitualmente. Y esa es la situación que queremos proponer cuando uno tenga que salir fuera de la casa. Cuando la distancia se mantiene de 2 metros y los dos usan barbijo, las probabilidades son muy, muy bajas. Entonces, recomendamos el uso de barbijo para todas las personas. Y lógicamente, si uno se mantiene entre su casa, la transmisión es nula. Entonces, estas son las situaciones para que las tengamos bien gráficas. Y ahora viene lo otro que es importante recordar también. ¿Estamos utilizando barbijo correctamente? Primero lo usamos. Vimos en el informe también que hay un porcentaje de personas que en la vía pública, aún con las recomendaciones, aún con la obligatoriedad de la medida, no usan el barbijo. Ahora, las que usan barbijo, los que usamos barbijo, lo usamos correctamente. Recordemos que el barbijo tiene que ser, para usarlo correctamente, cubriendo desde el puente de la nariz hasta el mentón inclusive. Antes de colocarse el barbijo siempre es importante lavarse las manos o desinfectarse con alcohol. Utilizar las tirillas, pueden ser tiras elásticas o para atarse en la parte posterior, y no se tienen que, en el caso primero de cómo no usarlo, es no usarlo por debajo de la nariz, que sea únicamente un tapabocas. Esto es tapa, nariz, boca y mentón. El siguiente uso incorrecto es utilizarlo únicamente cubriendo la punta de la nariz. Vamos diciendo que tiene que cubrir hasta la mitad de la nariz. No usarlo flojo, tiene que en general ser un barbijo que cubra bien la cara y no deje superficies a los costados. Otro ejemplo de utilizarlo más es usarlo así, quizá como el nombre dice barbijo, como barba. En realidad está mal usarlo en el cuello. No dejar expuesta la barbilla, y sí, como muestra el ejemplo con el tilde en verde, la máscara debe cubrir hacia arriba hasta el puente de la nariz, hacia abajo por debajo de la barbilla, ajustada al rostro sin dejar espacio libre a los costados. La siguiente forma es no tocarse frecuentemente la parte externa y uno constantemente se está acomodando el barbijo, porque si la superficie externa está contaminada, nuevamente volvemos a contaminar las manos. Entonces, si vamos a hacer eso, porque tenemos una picazón, lo que sea, volver nuevamente a desinfectarse con alcohol, si no nuestras manos vuelven a contaminarse. Entonces, cuando nos vamos a retirar el barbijo, usarlo desde atrás, sacándose justamente de las tiras, y colocarlo, si uno lo vuelve a usar durante el día, colocarlo en un sobre de plástico o de papel. Lo pueden volver a lavar con agua caliente, plancharlo, el calor destruye cualquier tipo de virus, así que se puede volver a reutilizar. Habitualmente el uso de los barbijos caseros, comunitarios, como lo llamamos a los habitualmente confeccionados con tela, con doble tela de algodón, a veces se introduce inclusive alguna superficie de filtro, que puede ser un papel filtro. Eso puede durar 2 o 3 horas. Ese es el tiempo habitual y no tiene que estar mojado y lógicamente menos sucio. Así que esta es una recomendación. En estas situaciones volvemos a insistir, el uso del barbijo, la forma correcta, pero no reemplaza para nada la distancia social y el lavado frecuente de manos. Y esto es algo que lo tenemos que intensificar más en este momento. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos, una pregunta por medio. Muchas gracias. Muy buenos días, Jorge Sánchez para Noticiero 11. Consultarles a los médicos presentes, ¿a partir de cuándo se considera que hay circulación viral? Muchas gracias. Bueno, circulación viral se considera cuando la persona que contrae
el virus, el estudio da positivo, el estudio, y recordemos, la única manera de que podamos decir que la persona está enferma o tiene el virus es con el estudio de PCR, que es el estudio que se realiza en el hospital de alta complejidad. Primero, ese es el diagnóstico que una persona es portadora del virus. Cuando esa persona portadora del virus no sabe de dónde lo contrajo, y ahí si no encontramos la fuente de infección, esa es una persona que evidentemente adquirió el virus en cualquier situación, y ahí sí hablamos de circulación comunitaria porque no sabemos de dónde vino. Ahora, cuando en el caso de los que estamos citando, por ejemplo, estos últimos, donde identificamos la persona fehacientemente dónde tuvo la fuente de contagio, en este caso fue el familiar directo, un contacto estrecho. El caso del contagio, en ese caso, es eso, es transmisión por contacto estrecho. Cuando no existe la identificación de dónde se pudo haber contraído el virus, hablamos de transmisión comunitaria o circulación viral. La situación que estamos teniendo de estos casos, identificamos perfectamente la fuente. Primero fue la persona que contrajo estando trabajando en el Juan Pablo, segundo fue la familia, en este caso, que tuvo el análisis positivo, que contrajo el virus, todos asintomáticos, y identificamos perfectamente la fuente. Entonces, en este caso, volvemos a repetir, se trata de contactos estrechos, familiares, en el segundo caso de ahora que estamos informando, por lo cual volvemos a reiterar, no hay circulación viral. No hay circulación viral. Eso no quiere decir que volvamos otra vez a relajarnos, a decir está todo tranquilo. No, por eso siguen vigentes estas medidas de prevención individual y comunitaria. La Organización Mundial de la Salud ayer dijo que ve lejano todavía el final de esta pandemia. Siempre, lógicamente, albergamos la esperanza y sabemos que va a salir y que va a pasar toda esta situación, pero por ahora tenemos que mantenernos alertas como lo estamos informando. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva. La consulta a quien corresponda. En el día de hoy un camión cayó al río Bermejo, en el puente que une la localidad de Puerto Vaperón y Mansilla, precisamente donde se manifestaban las personas varadas en ese lugar. La consulta es si no le parece peligrosa la situación, teniendo en cuenta a las personas que se encuentran en ese lugar, si se prevé algún tipo de asistencia humanitaria para esa gente. Muchas gracias. La situación del accidente está siendo evaluada por los peritos, está siendo analizada, fue en el puente no hay personas, hay sí identificación a través de carteles de la existencia de distintos controles policiales, evidentemente esto se necesita avanzar en los estudios, en ese lugar no hay personas y la situación de evaluación de la mecánica del accidente corresponderá a las autoridades judiciales. No sé si han resuelto ya la competencia. Aparentemente el hecho ocurrió del lado del puente chaqueño. Si es así, interviene el juez del Chaco. Nosotros teníamos en el lugar una embarcación de bomberos, que es la embarcación que realiza el recorrido preventivo en toda la zona a los fines de evitar cualquier tipo de situación de irregularidad en cuanto a los ingresos. Nuestros bomberos han actuado de manera inmediata para tratar de atender esa situación. La corriente del río arrastró el chasis muchos metros. Sin lugar a dudas es un hecho desgraciado que ameritará los estudios pertinentes. Además, se puede advertir de las imágenes que ya circulan por las redes sociales que existe una marca de frenada muy importante, lo cual habla a las claras de que se tenía una velocidad que aparentemente no coincidiría con la velocidad que deben transitar en un puente de estas características y más teniendo la situación en la que estamos viviendo. Así que esta cuestión está en manos de la justicia, en manos de los peritos en este momento, que deberán evaluar y emitir su
opinión técnica respecto de la mecánica del accidente. Por eso sería muy atrevido mencionar algún tipo de circunstancias de la que no nos consta y le consta a nadie de la existencia de personas en ese momento en el puente. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y para LRA20 Radio Nacional Las Lomitas. El día viernes falleció una estudiante en Buenos Aires, una estudiante formoseña, y el día sábado su cuerpo fue puesto en una ambulancia y estaban viniendo en trayecto hacia Formosa. Y en la provincia del Chaco no los dejaron pasar. La familia quiere saber si se pueden comunicar con ustedes o si ustedes se pudieron comunicar con ellos y qué posibilidad hay de traer el cuerpo a la provincia. Gracias. Bueno, con respecto al caso puntual, sí, tenemos información a través de los medios. No existe ni una comunicación en forma directa, que yo tenga conocimiento. La situación, habíamos comentado ayer ante una pregunta similar de cómo sería el ingreso de una persona que ha fallecido lamentablemente fuera de la provincia. Y mantenemos en esto las medidas preventivas, sugeridas inclusive por Nación en esta situación. El ingreso se da lógicamente con una autorización previa y la condición, en el caso del cadáver, de cremación. Entonces, ahí se hace el traspaso de lo que contenga, lógicamente, la cremación, y en esto, bueno, es recibido por los familiares de este ingreso. O sea, si no, cualquier persona que ingrese, que en este momento no está ingresando ninguna persona, si no tendría que ir, lógicamente, a un aislamiento, ahora no está permitido, pero sí se puede hacer este mecanismo de traspaso con una autorización previa, pero tiene que estar dado a estas condiciones. Así que, como comentábamos ayer, lamentamos esta situación, sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil. Estas personas y los familiares que tienen que sufrir por esta causa, también nos solidarizamos con ellos, pero mantenemos lógicamente la medida de prevención. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Nilsa Daullero para FM Estilo 98.7. Para el doctor Julián Vivolini, en su exposición usted hablaba de un paciente que es el que está teniendo un poquito más de dificultad, por llamarlo de alguna manera. Justamente, mi pregunta es si es el paciente que ha sido tratado con plasma convaleciente, tomando en cuenta que ayer la directora del Banco de Sangre de la provincia de Corrientes calificó de excelente el trabajo de los profesionales de la salud de Formosa. Si se van a seguir tomando estos tratamientos de plasma, ¿y qué necesita o cuáles son los síntomas que tiene que tener un paciente como para que sea tratado de esta manera? Muchísimas gracias. Sí, efectivamente este paciente fue tratado con plasma. La evolución hay que ver, es muy temprano todavía para ver. Clínicamente ha mejorado muy bien, o sea, el laboratorio también, solo la radiografía es la que no queríamos, no está como yo hubiese querido o hubiésemos querido a todos los médicos que están ahí, por eso solamente se lo dejó ahí un poquitito más en aislamiento o en control en la terapia. Efectivamente se contempla la posibilidad de lo que sea el plasma como tratamiento, es una opción al tratamiento que obviamente se está evaluando en todo el país, no solamente en Formosa, sino en todo el país también se está contemplando eso. Entre eso es la toma de la muestra. Aprovechando que estas personas que fueron dados de alta y las futuras personas que serán dados de alta, se está charlando con ellos para que en el futuro sean donantes voluntarios. Esa es la idea. El Hospital de Alta Complejidad tiene la capacidad para tomar las muestras. Es un estudio que en realidad se le toma la muestra, se filtra esa sangre, se le vuelve a reponer los glóbulos rojos y solamente se toma el plasma, ¿sí? Se lo compensa con una hidratación, o sea, dentro de todo no es que a uno lo deja anémico ni pierde sangre, ¿sí? Solamente se le toma suero, por decirlo así. Ese tratamiento se utilizará ¿en quiénes? ¿En quiénes se va a utilizar? En general, para que me comprendan más o menos, entre los moderados y los graves se utilizará. En los leves no, ni los asintomáticos tampoco, todavía está estipulado. Hoy día. Si más adelante la evidencia científica demuestra que hay que aplicárselo a pacientes asintomáticos o hay que aplicárselo a pacientes leves, se aplicará. Pero la sugerencia hoy aún del Ministerio de Salud de Nación
todavía no recomienda eso, por lo tanto nosotros hacemos ese seguimiento y esas recomendaciones. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días a todos, Javier Ruiz para Radio Formosa, 88.1. Bueno, voy a transmitir una pregunta que tengo aquí. Hasta el momento, ¿cuántas personas se encuentran realizando o aisladas en estos momentos, consideradas como contacto estrecho, tanto por el personal que fue dado positivo en los últimos días o el personal de maestranza? Y si nos puede informar con respecto a esto. Muchas gracias. Bien, nosotros hemos mencionado en el parte del día de hoy que hemos realizado 50 muestras de contactos estrechos. Esto estaba vinculado, estos 50 casos. Recordarán ustedes que en una pregunta similar que me hicieron días antes, nosotros habíamos mencionado 38. Ahora bien, era en ese momento, nosotros no nos quedamos con ese número, sino que trabajamos en la pesquisa. Trabajamos en la pesquisa para la búsqueda exhaustiva de este trabajo de ampliar la posibilidad de un mejor aislamiento. Fueron 50, en definitiva, las personas vinculadas como contacto estrecho de los primeros 10 casos que habíamos detectado en personas que trabajaban en el Juan Pablo II. Anoche, cuando se determina la existencia de 4 casos más, se vuelve a hacer el mismo trabajo y ahí se puede determinar dos cuestiones que me parecen importantes ponerlas de resalto, porque quizás de la lectura de nuestra parte no haya tomado la relevancia adecuada. Las personas que eran contactos estrechos, los familiares que eran contactos estrechos de los casos del Juan Pablo I, tomaron la decisión de aislarse e informar inmediatamente la situación de aquellas personas con las que ellas podrían haber tenido contacto estrecho. Y las personas, esta familia puntualmente, de 3 personas, que ya anoche contactamos e hicimos el hisopado y que hoy ya tenemos el resultado negativo, a partir de ese dato tomaron también la decisión de aislarse. Esto es lo que nosotros ponemos de resalto, el compromiso de los formoseños y de las formoseñas de cuidar la salud propia, la salud de sus seres queridos y de la comunidad. Esto nos permite trabajar con una altísima responsabilidad en cuanto al seguimiento de cada uno de estos casos. Igualmente, en el transcurso del día de hoy, continuaremos con las pesquisas por si la memoria de estas personas recuerda de alguna otra posibilidad de contacto. No nos cruzamos de brazos, no nos distraemos por ningún momento del objetivo que es el de cuidar la salud de todos los formoseños. Y en ese sentido, estamos desarrollando una tarea de articulación, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de la Comunidad, Policía de la Provincia, Ministerio de Gobierno, es decir, todos los organismos del Estado puestos en pos de brindar las mejores oportunidades a la política pública de salud de proteger a los formoseños. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nataniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio en Formosa. Consultarle acerca de estos nuevos 4 casos positivos. Ustedes en la información hablaban de que se trata de familiares de este personal de maestranza. En días anteriores, este mismo parte había señalado que todas las personas que se desempeñaban en el Juan Pablo II permanecían en el lugar, vivían ahí, pero había una persona que era la que habría salido del centro. Si este personal de maestranza se trata de esa persona y en caso de no serla, ¿cómo analizan el contagio que se pudo dar con el resto de la familia? Muchas gracias. Gracias, porque la pregunta nos permite a nosotros volver a refrescarnos la memoria. Cuando nosotros hablamos de los casos positivos del coronavirus detectados en el personal de los equipos de apoyo y auxiliares del Juan Pablo II,
hicimos expresa mención de que 3 de estas personas habían ido a sus domicilios. 3. ¿Sí? Los 3 conforman una misma familia. Viven juntos. Estas personas pertenecen a esa familia. Nunca ocultamos ninguna información al respecto. Entonces, es importante volver a refrescar la memoria, que cuando nosotros dimos la información, mencionamos de que habían una casa en el Juan Pablo II que era habitada por este personal. Del personal, 3 dieron positivos, 3 de los 10 que dieron positivos, 3 de ellos habían ido a sus domicilios a dormir. Ahí es donde se produce el contacto estrecho. E inmediatamente la familia fue puesta en aislamiento, como mencionábamos acá. Al igual que el resto de la familia de las otras personas que han sido detectadas como casos positivos, con una actitud de prevención. E insistimos en un aspecto. Esto no es para estigmatizar absolutamente a nadie. Nosotros entendemos el afán de muchas personas, de los miles que están siguiendo la transmisión, a quienes le hablamos todos los días. Nosotros no vamos a estigmatizar a nadie. Vamos a trabajar en que todos nos cuidemos, más allá de que haya o no un caso positivo. La obligación personal de cada uno de nosotros es la de cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los seres amados. Y en ese sentido, nos parece muy importante que todos tengamos la misma información. Por eso, esta oportunidad de volver a refrescar cómo ocurrieron los hechos nos parece que ha sido muy importante porque muchos quizás que estaban mirando no sabían esta información. Lo importante es que de los 4 casos que se detectaron anoche, que conforman un solo grupo familiar vinculado a uno de los 3 que salieron esa noche del Juan Pablo II, esos tenían sus contactos estrechos. Todos los contactos estrechos ya están contactados por nosotros, ya estamos trabajando con ellos en el aislamiento y el bloqueo de la situación. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional. Para Radio Universidad Nacional de Formosa. La pregunta para quien corresponda. Teniendo en cuenta los casos que se registraron en nuestra provincia, una vez que se habilite nuevamente el ingreso a Formosa, ¿cambiará, se modificará el protocolo de aislamiento, teniendo en cuenta que la cuarentena es de 14 días y hay casos que se registran recién a los 20 días, casos positivos, digo, de coronavirus? Preguntarle puntualmente si cambiará este protocolo. Gracias. Bueno, para nosotros sigue siendo muy efectivo el alojamiento preventivo de toda persona que ingrese fuera de la provincia. Y de los casos le damos 14 días justamente, que es el plazo, haciéndole un hisopado al ingreso. Pero también para asegurarnos de los 14 días, el día 13 volvemos a repetir el hisopado y tiene que dar negativo para volver a sus actividades en su domicilio. Entonces, esto es lo que no se hace en otro lado. Es más, a los contactos estrechos lo mandan muchas veces al domicilio que cumplan los 14 días. Contactos estrechos. Nosotros estamos realizando un alojamiento preventivo a personas asintomáticas que ingresan a la provincia, se le hace un hisopado al ingreso, como lo estamos estableciendo, se le hace un hisopado después de cumplidos los 13 días para que el día 14 pueda volver a sus actividades habituales. Los contactos estrechos los buscamos, los aislamos, le realizamos el hisopado, generalmente después de 4 o 5 días de la exposición. En este caso fue el estudio que dieron positivo. ¿Y por qué? Y vuelvo a completar quizás parte de la respuesta que había dado hoy con respecto a la circulación viral. ¿Por qué no tenemos circulación viral? Y porque se hace esto prontamente también. Se hace esto justamente bloqueando los casos, controlándolos. Lógicamente que ahí también dependemos de la honestidad y la sinceridad de las personas que digan, estuve y hice tal cosa, y de eso también
hemos logrado que las personas manifiesten, sí, salí, me fui a dormir un día a mi casa, eso lo puso lógicamente en riesgo a su familia, pero permitió el bloqueo oportuno. Entonces, las medidas van a seguir siendo las mismas, siempre mejorando en los detalles. Siempre hay detalles para mejorar, pero la medida ha dado resultados que nos permite hoy tener los casos que tenemos bloqueados. Las personas asintomáticas diagnosticadas, controladas. Vuelta también a realizar los hisopados para que cuando vuelvan a sus actividades, las personas que están internadas con casos positivos se les vuelva a repetir y tienen que dar 2 resultados negativos. Cuando muchos consejos, inclusive a los 10 días, a estas personas ya le darían el alta, como algunas recomendaciones. Nosotros en esto somos muy exigentes y queremos estar seguros y garantizar que las personas que circulan en nuestra comunidad, y hablamos de 640.000 habitantes, no tengan ese riesgo. Entonces, por eso van a seguir siendo y con mayor detalle. Gracias, doctor. Queremos despedirnos en el día de hoy con esta imagen bellísima, por cierto, de 2 comprovincianos que, aprovechando un día fresco, salieron a la siesta a caminar. Recordemos de que el horario de las salidas recreativas para caminatas y bicicletas cercanas es de 14 a 18 horas y cumpliendo las medidas sanitarias vigentes. Esto es, una distancia de 10 metros entre personas caminando hacia adelante o hacia atrás de la persona y de 2 metros a los costados. También con la utilización del barbijo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Agradecemos la presencia de todos y que Dios nos bendiga.